nos ha dirigido y acomodado en una dirección que a veces no la más cómoda, a veces no la más lisa, pero la que cuando miro hacia atrás era la correcta. Cuando observo, cuando me volteo y veo qué ha pasado en mi vida y hasta dónde he llegado, puedo encontrar valor aún en esos momentos en el cual yo miré y sentí que no hubiese deseado haber pasado, pero pasaron. Y Él fue milagroso, Él abrió camino para que tú y yo pudiésemos estar hasta donde estamos hoy. Y parte de lo que vamos a hablar hoy, pueden tomar asiento, tiene que ver con esto mismo. Estamos en una serie que le titulamos y comenzamos la semana pasada, llamada Rescatados. Y la semana pasada, como modo de ponerle el escenario, hablamos sobre rescates. Y hablamos sobre diferentes historias que si no la has escuchado, puedes verla a través del YouTube o escucharla en el podcast, aunque el sonido salió un poco cortado. Me disculpan por eso. Pero pueden escucharlo y gran parte del mensaje se oye y se oye bien. Y ahí en ese mensaje estamos hablando sobre historias de rescate y cuando establecimos que nosotros como herederos, como descendientes, como personas que hemos sido nombrados hijos de Dios, estamos en el negocio del rescate. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida para el rescate ¿de quién? De muchos. Y cuando tú y yo recibimos a Jesús, entramos en su gracia, en su amor, en su presencia y en su dirección, adoptamos sus características. Hemos hablado anteriormente que como iglesia, como creyentes queremos adoptar o debemos adoptar las características de Cristo y una de ellas es rescatar, rescatista. Y hoy vamos a hablar de nuestra función como individuo en rescate. Porque como individuo, como persona, todos necesitamos ser rescatados en algún momento, o tú eres rescatista de alguien en algún momento. No quiere decir que tú eres el que otorgas la salvación, tú eres el que da la entrada al rescate. ¿Ok? Aquí, por si acaso alguien nos está viendo en línea y toma mis palabras fuera de contexto, pasa todo el tiempo. No estoy diciendo que tú eres el responsable de la salvación de nadie, pero tú puedes ser la puerta que le traiga la salvación a alguien. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Incluyéndote a ti mismo, si te das la oportunidad. Si no has sido salvo en este momento y nos estás escuchando. Y quiero comenzar hablando en Romanos capítulo 8. Vamos a entrar a la palabra rápidamente porque quiero establecer un punto. Y Romanos capítulo 8, verso 35. Y en esta carta, Pablo está hablando a los romanos sobre la salvación, sobre el sacrificio de Jesús, y hace una expresión que es muy conocida, muy utilizada, y hoy las quiero leer para refrescar nuestras mentes. Capítulo 8, verso 35. Y hace dos preguntas en este pasaje. Dos preguntas, y nosotros vamos a hacer una tercera pregunta hoy. La primera pregunta que hace es: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y si llevas tiempo en el Evangelio, conoces la respuesta. Que el amor de Jesucristo no hay nada que lo pueda detener. Pero el hecho de que no hay nada que lo pueda detener, nos quiere decir que no haya algo que impida a que se manifieste.
Son dos cosas diferentes. La segunda pregunta que él hace corresponde a la primera. ¿Nos apartará del amor de Cristo la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Repito nuevamente, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro y violencia. ¿Qué tienen en común todas estas? Son situaciones externas. Son cosas que vienen de afuera. La tribulación es algo que viene a causarte algún tipo de peso emocional, físico, mental. Pero no comienza por dentro. Algo reacciona a que tengamos ese sentimiento. Sea real o ficticio. A veces podemos malinterpretar situaciones y enojarnos al respecto porque no conocemos todos los detalles. Pero independientemente, el enojo no vino por el enojo, vino por una reacción externa. Entonces, la tribulación o la molestia o el enfado no son suficientes para que Dios mire, es lo que Pablo está diciendo, te mire y diga, te amo. No es suficiente. Si eres un enojón, como dicen ustedes, si te molestas mucho, Dios te ama igual. No tiene nada que ver con eso. La segunda que menciona, la angustia. ¿Qué es la angustia? Bueno, la angustia es ese sentimiento de sufrimiento y de dolor que experimentamos de vez en cuando. Esperemos que no sea constantemente, porque si estás todo el tiempo en angustia, quiere decir que el gozo del Señor no está en ti. Entonces, la angustia no es un acto de permanencia, es una reacción emocional para yo lidiar con situaciones en mi vida. Es buena a una medida pequeña. Pero aún si vivimos en angustia, aún si vivimos en constante sufrimiento y dolor, y por qué el mundo es así, con una actitud negativa o tal vez de víctima perpetua, aún con esos atributos, Cristo te ama de todas maneras. No interfiere el amor. La otra, que dice, la persecución. Aquí mucho menos, porque la persecución nuevamente es un asunto externo. La gente te está persiguiendo o alguien está hablando mal de ti o está difamando o está dañando tu carácter o tal vez simplemente nuevamente está malinterpretando cosas y está creando falsos rumores o mentiras. Independientemente en el cual tú como persona tengas una mala reputación, Cristo te ama como quiera. Es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Cuál es la próxima? El hambre. Nuevamente, no es tu culpa. A menos, bueno, puede ser hasta tu culpa si decides, no voy a trabajar y esperar que Dios tire panes del cielo. Puede ser tu culpa ahí, pero en la mayoría de las ocasiones no es porque uno no quiera trabajar, simplemente no hay oportunidades o no está llegando el dinero o la ofrenda o lo que sea, los donativos. Pero aún en hambre, aún cuando tú sientes que Dios te ha abandonado porque no está llegando el pan a tu casa, no quiere decir que el amor de Dios se ha apartado de ti. Ahora, esta es difícil porque tú puedes decir, ¿y por qué entonces Dios permite que gente se muera de hambre? ¿Por qué permite tal vez que en otros lugares tengan más y otros tengan menos? Y a veces gente malvada disfrute de glotonerías mientras gente buena está sufriendo. Son preguntas válidas. La diferencia es que el amor de Dios no está atado a las circunstancias de nada en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un acto eterno y la eternidad no tiene que ver nada con tus necesidades. Y es cierto que sería buenísimo
que todos tuviésemos pan y todos viviéramos feliz. Pero una decisión comprada no es una decisión honesta. Yo no tengo o no debo depender de mis circunstancias para aceptar o recibir su amor. Mis circunstancias no definen mi Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí va a pasar. No es permanente. La otra, la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Usted lo sabe, yo lo sé y lo vivo y lo practico y todo. Es buscar cosas que no necesitamos para disfrutar. Y usted dirá, yo no soy ese tipo de persona. ¿Cuántas veces has comprado en una tienda por impulso? Estás siendo indulgente. Ay, es que este especial no va a estar aquí la semana que viene, hay que comprarlo ahora. ¿Y por qué necesitas una tercera tostadora en tu casa? A veces somos así porque nos gusta ser indulgente, nos gusta, nosotros decimos, darnos cariño. Hacer cosas para nosotros mismos, porque yo me lo merezco. Y aun cuando somos indulgentes, en otras palabras, nos estamos poniendo primero ante otras cosas. El amor de Dios dice, aunque tú te sientas que eres antes que yo, o te pongas primero que yo te amo de igual manera. Peligro. Todos podemos estar en constante peligro. Como hablamos la semana pasada, la historia de quién, de un soldado ruso, de sargento de la fuerza aérea rusa, tuvo el poder en sus manos de básicamente comenzar la Tercera Guerra Mundial, y tú y yo posiblemente no estuviésemos vivos hoy si hubiese tomado la decisión opuesta a la que tomó en aquel momento. Pero hoy estamos vivos gracias a la decisión de alguien que ni conocemos ni hemos visto, y posiblemente nunca vamos a tener una conversación con él porque está próximo al otro lado del mundo, no habla mi idioma. Pero su decisión eliminó el peligro de múltiples naciones, incluyendo los Estados Unidos, 1983. Y hoy estamos disfrutando de eso. Y esa es de las que sabemos. Usted no sabe de las que no conocemos, que hemos sido librados de peligro. Pero aún cuando no somos librados del peligro, cuando el peligro llega, tenemos un accidente, pasa algo, no quiere decir que el amor de Dios te ha abandonado. Sucedió. ¿Por qué? Porque la tierra y el planeta está gobernada ¿por qué? Por la ley del pecado. Y va a ser así hasta el momento que sea restaurada y transformada. Así que aun cuando te sientas que el peligro te acecha, la mayoría de los discípulos, como dije la semana pasada, excepto uno, todos fueron ejecutados. Entonces tú dirás, ¿y dónde estaba el amor de Dios ahí? Miles de cristianos son muertos diariamente por su fe. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos esas noticias. Pero en otras partes del mundo, mi suegro es alguien que se dedica a estudiar y apoyar misiones pro-cristianas alrededor del mundo, en contra de la persecución y eso, y siempre me mantiene actualizado de cosas que están pasando. Él comparte noticias, envía información, apoya financieramente a misioneros que van a lugares a rescatar gente. Físicamente esto es diferente. Y tan reciente como hace 3 días, una de las noticias que me envió,
habían quemado 12 residencias en un área del centro de Asia, 12 residencias con cristianos adentro, porque eran cristianos. Entonces tú dirás, estamos en el 2019. ¿Eso no pasa ahora lo que dice la Biblia? Sí pasa. Lo que pasa es que estamos en una burbuja protegidos y tenemos que ser agradecidos de eso. Tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque hay otros que por su fe están sufriendo peligro constante y sin embargo ellos saben que el amor de Dios no los ha dejado hasta su último suspiro. Y cuando observamos nuestras propias vidas, a veces nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué tú no me amas? Dios, ¿por qué tú me has tratado así? ¿Por qué tú me has permitido eso? Porque no tiene nada que ver con el amor de Él. El amor de Él asegura que aun cuando todo eso pase, tú tienes un lugar junto a la mesa en la eternidad. Y la violencia, que es la otra que él menciona, peligro y violencia correlacionado. Entonces, cuando estamos hablando de ser rescatados como individuos, para nosotros ser rescatistas tenemos que entender de qué necesitamos ser rescatados. Y todos necesitamos rescate en alguna área. En otras palabras, rescate equivale a salvación. Todos necesitamos en alguna área de nuestras vidas recibir ese puente o ese pase o ese acceso a poder salir y romper algo en mí. Y de las cosas que necesitamos para, como rescatistas, poder identificar en personas o aún en nuestra propia vida, ser rescatados de, una de ellas es el peligro. ¿Cierto? Cuando hay peligro, una persona necesita rescate. Hay dos tipos de peligros: peligro voluntario y peligro involuntario. ¿Ok? Peligro voluntario, ¿qué es? El que yo a propósito me pongo en medio de él. Por ejemplo, deportes extremos. Eso es un peligro voluntario. Nadie me está diciendo, vete y tírate de un avión. Si el paracaídas no abre, no es responsabilidad de Dios. Son peligros voluntarios. Peligros involuntarios. Por ejemplo, un accidente en el cual tú estás conduciendo y alguien te trona, te choca, te da un golpe. Fue involuntario, ¿por qué? Porque no hiciste nada, te pasó y ya. Entonces, peligros voluntarios, quiero comenzar por aquí, porque peligros voluntarios son los más difíciles de nosotros rescatar o ser rescatados de. ¿Por qué? Porque yo lo elijo. Yo lo elijo. Y vamos a poner primero el ejemplo de Jesucristo mismo y luego voy a entrar en otro ejemplo. Pero el ejemplo de Jesucristo mismo, peligro voluntario, está a la cúspide del templo. Satanás le dice, lánzate. Los ángeles te van a agarrar. Si Jesús toma la decisión de hacerlo, está tomando las consecuencias que va a recibir de un peligro voluntario. Él decidió hacerlo. Y Dios no se hace responsable de lo que yo decida hacer. Por eso Él dice, no tientes a Dios. No lo tientes. Porque el peligro voluntario, la responsabilidad se transfiere a mí. Porque ¿quién tomó la decisión? Yo. Y cuando decimos, si Él se lanzaba,
diciendo o creyendo o afirmando lo que Satanás estaba diciendo, lo que estaba diciendo es: yo no tengo la responsabilidad de mi propia vida y mis acciones. Dios se encargue de las cosas por mí. Y yo nunca puedo delegar mi responsabilidad. Yo puedo recibir ayuda, auxilio y rescate en las consecuencias, absolutamente. Pero mi decisión, Dios no se va a hacer responsable de mi irresponsabilidad. Entonces Jesús, en esa cúspide, Él tenía la oportunidad de tomar un peligro voluntario. Recuerdo una vez, tenía, 4, 5, 6 años. Y usted dirá: wow, ¿tú te acuerdas de eso? Hay cosas de cuando uno es pequeño, uno se acuerda porque te marcan. No se acuerda de muchas cosas, pero hay ciertos puntos en la vida que no se olvidan. Y este punto nunca se me ha olvidado. Y probablemente mi madre no lo sabe, pero a mí nunca se me ha olvidado. Nosotros vivíamos en un edificio, en una ciudad que se llama Río Piedras. Vivíamos en un edificio. El edificio se llamaba University Park. Estaba al lado de la universidad más grande de Puerto Rico. Vivíamos en el piso número 11. Primero en el 14, luego en el 11. Con un servicio de estos que el gobierno te ayuda a vivir. Teníamos un apartamento que el gobierno nos ayudaba a pagar, porque éramos muy pobres. Y ahí vivíamos en ese edificio. Mi tercera hermana no había nacido aún. Está mi hermana Zully y mi papá estaba recién salido de prisión. Y mi mamá pues era básicamente la que se había encargado de nosotros. Y recuerdo que este día, por alguna razón, yo y mi hermana estábamos peleando. Y usted sabe que los que tienen hermanos y hermanas saben de lo que estoy hablando. Estábamos peleando. No me acuerdo el por qué, pero estábamos peleando. Y resultó que el castigo fue ¿para quién? Para este que está aquí. Ahora, posiblemente tenía la culpa. No estoy diciendo que no lo hice, porque realmente no me acuerdo de qué hice, pero sé que me castigaron. Sé que me castigaron y mi mamá me castigó en el cuarto sin televisión en aquel tiempo. Bueno, si miramos hacia atrás, los televisores eran, ¿sabes lo que estoy hablando? De ruletita. El control que tenía 4 botones y sonaban clic, clic, clic. Como así de grande era el control remoto, de gordo. El televisor chiquito. Y apenas se veía a color. Había uno en blanco y negro también, pero el de la sala era a color. Estaban bastante adelantados tecnológicamente. Y entonces, pues me castigaron sin juguetes, sin televisor, sin salir en mi cuarto. Y este edificio, pues tenía de estas ventanas que se suben hacia arriba. ¿Ok? No de las que se abren, ni nosotros le decimos persianas a las que se abren así. No sé cómo le digan, pero nosotros le decimos persianas. O por alguna razón, algunos le dicen ventanas Miami. Posiblemente porque cuando se fabricaban eran de Miami y los constructores pues no sabían qué más decir. Así que decían, tráeme las Miami esas. No sé. Pero estas ventanas eran de las que se levantaban así, hacia arriba, entonces había entrada completa hacia afuera. Y recuerdo que yo estaba tan y tan enojado con mi mamá porque pensaba que era injusto mi castigo, que tomé un bote mientras estaba solo y lo trepé y me paré en la ventana a mirar hacia abajo. Estaba en el piso 11. Y por mi mente estaba pasando, tírate ahora para que tu mamá sufra.
Yo nunca le he dicho esto a mi mamá. Pero en ese momento yo estaba enfrentando un peligro voluntario. Y estaba ahí observando y lo contemplé. La única vez en mi vida que yo he contemplado quitarme la vida. En mi inocencia, porque no entendía lo que significaba. Yo simplemente estaba pensando en pagar mal o vengarme. Yo no estaba pensando que iba a morir si me tiraba. Yo no estaba pensando nada de eso. Simplemente estaba enojado tomando una decisión incorrecta. 5 años. No era una persona adulta, madura, nada. Era un niño. Estaba ahí mirando. No me temblaba el cuerpo. Recuerdo hasta ahora que lo consideré, sí lo consideré. Y una voz me decía, hazlo, hazlo. Y otra voz me dijo, tienes una oportunidad. Ahora, yo no entendía lo que significaba tienes una oportunidad. Al día de hoy puedo observar de atrás y entender que su amor estaba presente. ¿Por qué? Porque así como hablamos la semana pasada en Eclesiastés, que decía, a cada cual le llega su hora, aún así, hay otros que la pueden acortar. Y Dios no se hubiese hecho responsable por mi inmadurez y mi irresponsabilidad al lanzarme allá. Y aquí hubiese otra persona predicando hoy. Porque el plan de Dios no cambia, pero los jugadores pueden cambiar. Entonces yo decido cuán envuelto puedo estar en una situación. Y lo que yo no sabía en aquel momento es que si yo hubiese tomado esta decisión, hoy no existiría Adrián ni Sofía. Hoy no tuviera el privilegio de conocer a ninguno de ustedes, ni ustedes a mí. Pero porque me desistí, tomé una decisión de ¿qué? De ser prudente. Aunque no entendía las circunstancias, a veces no hay que entender para tomar acción, hay que hacerlo. Y el haber desistido me trajo muchas cosas. En mi vida tuve la oportunidad de visitar Europa, tuve la oportunidad de ir a muchos países, estoy aquí como pastor, tengo 2 hijos hermosos, tengo una familia. Entonces, independientemente de mis circunstancias y de lo que está pasando hoy, yo sé que es mucho mejor de lo que hubiese pasado si yo me hubiera lanzado al vacío en aquel momento. Pero a veces nosotros nos entregamos al peligro voluntario pensando que hay algo mejor y nunca es verdad. ¿Por qué? Porque digamos que alguien se lanza al vacío con un paracaídas, como el ejemplo que dimos, un deporte extremo. Se lo disfruta absolutamente. ¿Le llena de emoción? Claro, la emoción le dura 3 segundos porque eso es lo que 8 segundos es lo que abre el paracaídas. Pero pregúntate, ¿vale la pena realmente por 8 segundos de placer de dañar la vida de muchos con dolor? Es el mismo caso cuando hablamos de sexualidad.
Un rato de placer cambia el destino, porque si tuviste un hijo o una hija con una persona incorrecta, ya estás atado a esa persona por el tiempo que estés. O si adquieres una enfermedad venérea, la cargas por toda la vida. Entonces, vale la pena estar en una relación en la cual no hay comunión. Esto no tiene nada que ver con si el sexo está bien o no antes fuera del matrimonio. Tiene que ver con resultados que dañan la vida de muchos aparte. Tiene que ver con las circunstancias y las cosas que genera alrededor una decisión equivocada. Tomé un peligro voluntario y las consecuencias van a llegar inevitablemente. La diferencia es que Dios puede rescatarte de ellas, absolutamente. Pero aún si no lo hace, no quiere decir que no te ama. Ahora, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra posición en esto? De ser rescatistas. Usted no puede manipular a alguien. Dios no manipula tus decisiones. Si tú te tiras al vacío, recibes ¿qué? El resultado de caer abajo y puedes morir o no. Algunos no mueren, otros sí. Pero Él no te va a aguantar en el aire. Ni lo iba a hacer por Jesús. Lo va a hacer por alguien que no es su hijo. Entonces, recibe las consecuencias de tus actos, pero podemos, como rescatistas, prevenir. Si tú ves a alguien que está pasando por situaciones difíciles, emocionalmente, no necesariamente estamos hablando del suicidio físico, hay muerte interior emocional, hay muerte en relaciones. Si usted ve que alguien, su relación matrimonial está fallando, hable con la persona del mismo sexo de ustedes, en otras palabras, con la esposa, esposo. ¿Por qué? Porque en medio de conflictos hay confusiones y pueden interpretarse las señales diferentes, entonces no es sabio. Pero usted puede dar consejos a la misma persona que está en esa relación de cómo mejorar su relación. Eso es parte de ser rescatista. Pero aún si algo está roto, digamos, usted puede interceder en conectar a alguien con Dios. Pasó esto absolutamente, pero ¿sabes qué? De este momento en adelante, como representante de Cristo, estoy aquí para apoyarte. No lo estuve antes porque no sabía, pero aquí estoy ahora. La segunda es peligro involuntario. Y el peligro involuntario, pues claramente tiene que ver con algo que no fue mi culpa. Pero ¿qué sucede? Cuando el peligro involuntario llega, a veces nos hace sentir culpables porque nos hace preguntarnos, ¿por qué fui a ese lugar? ¿Por qué hice esto? Si no hubiese hecho esto o aquello, no hubiese pasado esto otro. Y comenzamos a crear fantasías e imágenes en las cuales nos torturamos a nosotros mismos en vez de trabajar con la situación que sucedió. Porque sucedió. No importa cuánto exploremos el pasado y tratemos de arreglar las cosas en el pasado para hacernos sentir mejor, no va a cambiar la realidad de mi presente. Lo único que cambia la realidad de mi presente es lo que yo haga de aquí en adelante. Es la posición que tome en moverme hacia adelante. Y hay cosas tan pequeñas como cosas grandes. Pequeñas como accidentes o situaciones que ocurrieron sin tu conocimiento, como situaciones que te ocurrieron a ti contra tu voluntad. Y no tenías la fuerza o la habilidad o en el momento para defenderte, pero te ocurrieron de igual. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Y la justicia de Dios
se encarga de todo. Pero lo que sí podemos cambiar es qué sucede hoy en adelante en mi vida. E igualmente, cuando alguien está pasando por una situación de peligro involuntario, sucedió algo que no puedes controlar, yo puedo ser un ancla para esa persona que está perdida. ¿Cuál es la función del ancla? La función de un ancla es que de tener un bote en una posición estable. Aun cuando se sigue moviendo, tiene un punto de que lo aguanta y lo regresa al centro. Porque así es la vida es como un océano. Tú no puedes controlar las olas. Las cosas que te ocurren a ti no necesariamente tienen que ver por ti, tienen que ver por lo que está pasando debajo de ti, a tu alrededor. Tú no eres culpable, pero puedes tener un ancla, puedes tener un punto donde te aguante. En muchos de nuestros casos, nuestra ancla principal debe ser la fe en Cristo. Pero no es la única. Porque está también gente que tiene el mismo conocimiento, la misma fe y el mismo amor que yo, que también pueden anclarme. Porque a veces mi fe única no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo varío. Hay días que uno no se siente en creer en nada. O hay días que te puedes levantar y puedes decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si no importa lo que hago, siempre sale mal, siempre esto y lo otro. ¿Para qué? En esos momentos en los cuales necesitas la ancla de alguien más para que te sostenga. Busca conmigo 1 Corintios capítulo 15. Y en el capítulo 15 vamos a leer el verso 33. Porque aparte de las decisiones de peligro voluntarias e involuntarias, hay fuerzas que nos influencian aparte de la nuestra. Hay cosas que no nos permiten avanzar. Aún así, sin embargo, tenemos que tener la capacidad, porque así como podemos tener peligro voluntario, podemos tomar decisiones voluntarias. Podemos tomar decisiones con propósito, con razón. Y mira lo que dice el verso 33 de 1 Corintios capítulo 15. Comienza, no se dejen engañar. ¿Y sabes quién es la principal fuente del engaño? Satanás. Y la segunda, tú. Así que no te dejes engañar por ti mismo. No te dejes engañar por lo que estás creyendo o estás pensando que va a ser así o de esta otra forma o este resultado, porque nadie conoce el resultado excepto Dios. Entonces yo puedo tratar de interpretar, yo puedo tratar de adivinar o prevenir o pretender que conozco lo que va a suceder, pero nadie sabe lo que va a suceder, porque no depende solamente de mí, también depende de las circunstancias del océano que me rodea. Entonces no te dejes engañar. ¿Y qué dice? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, esta es una frase que tal vez has escuchado en una forma u otra. Dime con quién andas, te diré quién eres y cosas así. Pero claramente Pablo está utilizando esta frase para enviar un mensaje claro. Y el mensaje es que debemos ser intencionales. En otras palabras, hacerlo
con intención o a propósito, cuando medimos cuál es mi ancla, cuál es mi círculo, cuáles son esa gente que yo voy a permitir cerca de mí. Porque para ser rescatistas tenemos que andar con otras personas que rescatan. Y muchas veces cuando necesitamos rescates es porque andamos siendo influenciados por las personas incorrectas. Entonces, si tú te has convertido en un rescatista, te has convertido en alguien que Dios ha transformado y le ha dado el poder y la autoridad para abrirle el espacio a alguien para recibir su salvación, entonces es mejor que andes con gente que tiene la misma mente y el mismo corazón que tú. No quiere decir que ahora vas a decirle para afuera a todas estas personas. Tú puedes tener relaciones y en muchos casos es obligatorio porque tú tienes que trabajar con gente que no van a creer lo mismo que tú. Pero una manera, una forma o una cosa diferente es tener una relación con alguien a que te estén influenciando a ti, a algo. Son dos cosas diferentes y hay diferentes niveles de relaciones. Para algunos está la relación de hey, y para otros está la relación de no es la misma. Es muy diferente. Entonces, la gente que tú tienes a esa distancia, tú puedes influenciar. Porque de igual manera esto es verdad. Las compañías malas corrompen las buenas costumbres, pero las buenas compañías las aumentan. Lo opuesto es cierto también. Porque nos enfocamos también a veces en lo negativo. Ok, no puedo tener malas compañías. No. En vez de enfocarme a estar luchando contra las malas compañías, enfócate en crear buenas. Porque donde esté tu enfoque va a estar tu atención. Si tú estás enfocándote en no tener malas compañías, eventualmente las vas a tener porque tu enfoque está en eso. Entonces, si te enfocas en tener buenas compañías, en levantarte y apoyarte y tener relaciones y crecer con personas que tienen el mismo corazón y el mismo llamado que tú, no vas a tener tiempo para el resto de todos modos. Entonces no vas a poder tener malas compañías porque no hay tiempo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque de lo contrario pasamos por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué sucede cuando ya hemos pasado la decisión? Porque esto es válido. Primero, parte de la función del rescatista es ayudar a prevenir. Pero cuando la persona que necesita rescate ya está en medio de la situación, ya su vida está experimentando, en esos momentos, entonces yo tengo que tener la capacidad de ofrecer salvación o rescate de una manera apropiada. ¿Ok? No sé cuántos recuerdan o estuvieron aquí la semana pasada la historia de la persona del 911 con el incendio. Recuerdan que hablamos de eso. Y en esa historia, ella quería ayudar a la persona que estaba en el edificio en llamas, a la familia que estaba en el edificio en llamas, absolutamente, pues su trabajo como operador del 911. Pero hasta el momento que no calmara a la persona para recibir la dirección y dónde estaban en el edificio, no podía hacer nada. Eso es comunicación apropiada. En otras palabras,
Tú puedes tener las mejores intenciones de ayudar a alguien a que salga de su situación. Tú puedes tener el mejor deseo y tener la preparación bíblica necesaria, teológica, no importa. Si la persona no está en sus cabales, no te va a escuchar. Si la persona no está reflexionando, tú puedes decir lo que sea y no va a funcionar, no puedes ayudarlo. Entonces, ¿cómo tú lo ayudas? Tú estableces una relación que le dé paz, que establezca la confianza. En ese momento, en una situación tan crítica como un incendio y posiblemente la muerte, la persona que estaba al otro lado de la línea tiene que hacer una conexión de confianza y crear paz. Ya vamos para allá a rescatarte. Por favor, cálmate y dime la dirección. Y aunque esta es una metáfora real, aún así en la vida y en las relaciones funciona igual. Nadie te va a escuchar mientras en su corazón y en su interior están gritando o están pasando por algo muy difícil. Entonces, cuando estás en eso, tú tienes que primero antes que nada, como rescatista, establecer una relación de confianza y emanar la paz que Cristo te ha entregado. Que cuando se sienten a hablar contigo, que cuando se abran su corazón, que cuando confíen en ti, sientan que están hablando con Dios mismo. Sientan que están sentados ante Jesús porque tú eres su reflejo. O al menos es lo que deberíamos tratar de llegar a ser. Entonces, cuando tú estás hablando, tú no tienes que ofrecer soluciones. La operadora no trajo la solución. ¿Quién dio la solución? La persona que rescató. ¿Quién fue la persona que rescató? Los bomberos. Las personas de emergencia. Ellos fueron los que rescataron. La operadora no salió y dejó en las facilidades del 911 para montarse en un vehículo, buscar una escalera ni nada de eso. Pero a veces nosotros pensamos que esa es nuestra labor como creyentes. Nuestra labor como creyentes no es salvar a la persona. Cristo es la que salva. Nuestra relación es crear esa conexión entre Cristo y la persona. Porque la persona no va a confiar en Cristo si no conoce a alguien que también le ha confiado y le ha dado salvación. ¿Cuántos compran en internet basado en los reviews? ¿Verdad? Si tiene una sola estrellita, usted le da skip. Igual manera, nadie confía en Jesús o en Dios a alguien que no ha tenido una experiencia real con Él. Pero cuando tú tienes una experiencia real con Él, entonces se te nota tanto que cuando miran tu vida dicen, wow, 5 estrellas, esto debe ser verdad. Esto debe funcionar. Para ser rescatista, para ser alguien que rescata y trae libertad, porque esa es nuestra función final, es ver personas libres de sus ataduras, de las cosas que los agobian, los atan. Tenemos que entonces tener la capacidad de instalar y ofrecer paz. Para que entonces la persona pueda abrirse a confiar y a recibir lo que tú traes. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Con esto cerramos.
Porque esto es importante. Todo lo que hemos hablado es importante, pero de ser rescatistas individualmente, como individuos, nuestra habilidad de anclar en fe y ofrecer paz van a llevarte tan más lejos de lo que tú puedes haber pensado que llegarías en tu vida. Y dice así, verso 19 y 20, Santiago capítulo 5, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y a otro lo hace volver a ella, ese eres tú. Recuerden que quien hace volver a un pecador que se extravió, lo salvará de la muerte y cubrirá, ¿qué cosa? Muchísimos pecados. Fíjese que no está diciendo Jesús cubrirá multitud de pecados. Está diciendo ¿quién? El que lo salvó. El que le ofreció esa oportunidad de regresar nuevamente. El que prestó atención y dijo, espérate, este barco, el ancla se le zafó y se está yendo. Vamos a volver a anclarlo nuevamente. Porque las circunstancias de la vida van a venir y van a ir. Pero aún así, ni en enfermedad, aún así ni en tribulación, aún así ni en peligro de muerte, ni en nada, el amor de Dios se va a apartar de ti, te va a dar la espalda. Entonces, ¿por qué tú le vas a dar la espalda a ese amor? Si no te ha dado la espalda en ninguna situación, ni en indulgencias, ni en necesidades, ni en angustia. Pero pasa, ¿por qué? Porque hay veces que el ancla se zafa por peligros voluntarios, por peligros involuntarios, independientemente pasó. Entonces, cuando mi ancla o mi fe empieza a desvanecer, empieza a buscar otras embarcaciones que tengan la fe fuerte para aguantarte de ellas. Y si tú eres ese tipo de embarcación, si tu fe está fuerte, si tú estás en Cristo brillando, no te quedes con la luz, brilla para otros. Si ves la embarcación, si ves la vida de alguien que está extraviándose, haz como hizo Jesús. No hizo Jesús, la parábola que él mencionó. Un pastor que abandona al 99 por ir a una. No es que las está abandonando, es que las otras 99 están ancladas y se pueden proteger unas a otras. Entonces él tiene la confianza de que en ese momento no lo van a necesitar, te tienen unas a otras. Hay alguien que lo necesita más. Y así como creyentes, cada uno de nosotros, no solamente el pastor, cada uno de nosotros, si observamos algo que nadie más está viendo, que alguien se está extraviando, que alguien se está alejando, envía una soga para que la aguantes de tu propia ancla en lo que llega el resto de las embarcaciones. Recuerdo una historia de estas que pasan en Discovery Channel, animales, o Animal Planet, uno de esos dos. Pero en esta historia, igual similar a muchas otras que hay en línea, pero en esta historia, un elefante bebé sí estaba siendo atacado por hienas. Y estas hienas estaban luchando por comerse al animal, y el animal estaba tratando de defenderse. ¿Y qué había ocurrido? Que antes de eso el elefante había tomado la decisión de separarse de la manada para ir a tomar agua. En otras palabras, peligro voluntario. Se había separado, lo estaban observando, atacaron. ¿Qué pasa? Un elefante, no sé cuál de ellos porque no entiendo su idioma, pero se dio cuenta de que allá estaba el otro elefante solo
fue allá. Vio que estaba extraviado y las circunstancias lo estaban deteniendo. Llega a defenderlo, pero aún así, un elefante más un bebé no pueden con una manada de hienas. Pero eventualmente siguen llegando y siguen rodeando y anclando y poniéndose alrededor. ¿Cuál fue el resultado? Las hienas se tuvieron que ir. Y luego, en el video más adelante, tú ves el elefantito corriendo como si nada había pasado. En medio de la... Y no pasa en todas, esas son las que graban. En algunos, el elefante sí muere. ¿Cuál es la anécdota aquí? Es que cuando no ponemos atención a lo que está pasando alrededor, alguien está pereciendo. Pero cuando nuestra fe nos ayuda a anclarnos para observar al otro lado, entonces podemos poco a poco, porque uno llama al otro. Y a lo mejor yo no sé lo que está pasando, pero tú sabes y tú estás anclando. Y entonces tú me envuelves y yo envuelvo a otro y terminas la manada protegiendo a alguien que necesita ser levantado nuevamente.